¿Cómo están? Les damos la bienvenida a las noticias en el canal de televisión del Poder Judicial. La invitación es que en los próximos 30 minutos revisemos las principales informaciones ocurridas esta semana. Y estos son los titulares. La clonación de tarjetas es un delito cada vez más común. Si el banco no responde, el afectado puede recurrir a tribunales. El proyecto de ley permite optar a cargos en el Poder Judicial a personas con discapacidad. Presidente Dolmetsch asistió a los distintos actos republicanos durante la celebración de las fiestas patrias. La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Banco Edwards a pagar una multa de 10 UTM y una indemnización de más de 3 millones de pesos a un cliente que sufrió una clonación de tarjeta. La decisión de la justicia consideró que el banco mostró una conducta negligente por no cumplir aspectos de la ley sobre protección de los derechos del consumidor. El Banco Edwards fue condenado por la Corte de Apelaciones de Santiago por conducta negligente al no adoptar las medidas de seguridad necesarias en el uso y manejo de la tarjeta de un cliente. El plástico fue clonado y los delincuentes realizaron giros y compras fraudulentas, las que continuaron incluso después que bloqueó la tarjeta. Hay una negligencia grave por parte de la empresa porque aquí no solamente estamos frente a una infracción en el deber de custodiar que estos medios son seguros, sino que además el consumidor entregó la información oportunamente a la empresa, en este caso el banco, y esto continuó ocurriendo. La persona cuando detecta, ¿cierto?, a través de su estado de cuenta alguna transacción, ¿cierto?, que desconoce, lo primero que debe hacer es acercarse a la entidad bancaria y consultar a qué se debe esa transacción y asimismo, ¿cierto?, en el caso que efectivamente no la haya realizado usted, presentar la denuncia correspondiente ante la policía. La sentencia de la primera sala del Tribunal de Alzada revocó el fallo del juzgado de policía local que había rechazado la demanda por infracciones a la ley del consumidor. La entidad bancaria tendrá que pagar una multa de 10 unidades tributarias mensuales y una indemnización de 3.590.000 pesos al cliente que le clonaron la tarjeta de débito. Un nuevo fallo que confirma que las empresas tienen la obligación de tomar medidas para que los consumidores no sean víctimas de fraude. Una tendencia que se confirma con otras decisiones judiciales como la multa de 30 unidades tributarias mensuales al Banco Santander por no entregar garantías de seguridad a una clienta quien también sufrió giros no autorizados de su cuenta. Esto supone prevenir, responder y también hacerse responsable por las pérdidas que los consumidores sufran a consecuencia de estas clonaciones. Y aquí no es obligación del consumidor probar este tipo de hechos cuando además la empresa tiene la información, sino que la empresa tiene que adoptar todas las medidas para asegurarse de que estos hechos no ocurran y, por cierto, si han ocurrido y tienen la información a su disposición de que no sigan ocurriendo. Durante el 2016, en el Servicio Nacional del Consumidor, los delitos relacionados a la clonación de tarjetas aumentaron en un 27%, mismo panorama que se repite en las denuncias interpuestas en la Policía de Investigaciones, donde hasta la fecha han recibido 100 denuncias más que el año anterior. Pese a que 50 personas ya han sido detenidas por este tipo de delitos, según expertos se hace difícil identificar a los delincuentes, ya que el modo con el que operan es casi silencioso. En algunos cajeros automáticos, ¿cierto?, ingresan algunos aparatos o dispositivos que son microcámaras o algún dispositivo que copie, en este caso, la banda magnética y a su vez la clave. Por lo tanto, las personas que deben hacer para evitar este tipo de delitos es preocuparse, ¿cierto?, al momento de ocupar algún cajero automático o un dispositivo del comercio, verificar que o constatar que no existe ninguna persona cerca, ¿cierto?, a cuando usted está realizando la transacción. Hay seguros que cubren un robo a la salida de un cajero automático, pero respecto de aquel deber de profesionalidad que estamos pagando a través de las comisiones, no es necesario celebrar contratos ni firmarlos, digamos, de manera adicional. Los consumidores no pueden ser obligados a contratar un seguro contra este tipo de delitos. Las empresas cobran a través de sus comisiones por tener las medidas de seguridad necesarias para evitarlos. La máxima autoridad de la justicia en Chile, el ministro Hugo Dolmetsch, acompañó a la presidenta Michelle Bachelet en las principales actividades republicanas en un nuevo aniversario de nuestro país. El Te Deum ecuménico, el esquinazo en la moneda y la parada militar fueron parte del itinerario del presidente de la Corte Suprema durante estas fiestas patrias.
El domingo 11 de septiembre comenzaron los actos oficiales para conmemorar los 206 años de Chile. La máxima autoridad judicial del país encabezó junto a la presidenta Michelle Bachelet el Te Deum evangélico en la Catedral Evangélica. Siete días más tarde, nuevamente el ministro Dolmetsch acompañó a la mandataria en otra celebración de carácter religiosa, el Te Deum ecuménico de Acción de Gracias, celebrado por la Iglesia Católica cada 18 de septiembre en la Catedral de Santiago. El mensaje del cardenal en su homilía fue realmente maravilloso porque él nos llama a todos los chilenos a tener esperanza, a decir, oiga, si esto... con esta gente, con esta capacidad, con esta cualidad, no podemos nosotros fracasar. Más tarde, el presidente de la Corte Suprema participó en el Palacio de la Moneda del tradicional esquinazo realizado por el grupo folclórico Ventisqueros, un espectáculo montado por funcionarios y exfuncionarios de la sede de gobierno junto a sus familiares. El cierre de las celebraciones fue el 19 de septiembre en la conmemoración de las glorias del ejército. El ministro Dolmetsch nuevamente acompañó a la presidenta Bachelet en este tradicional acto republicano donde las Fuerzas Armadas desfilan por el Parque O'Higgins. Participé en todas y pude ver directamente con la gente que allí compartí un ánimo bastante distinto al que se pudiera percibir o se creyera que percibe la gente en cuanto al sentido de las proyecciones futuras. El gran camino que debemos nosotros empezar a cultivar es el camino del diálogo. Y el diálogo tiene que ser de partida, no puede ser de otro modo, de buena fe. Parte de las conclusiones del ministro Hugo Dolmetsch, que vivió su primera celebración de las fiestas patrias como la máxima autoridad judicial del país. En 1963, el condenado Jorge del Carmen Valenzuela Torres, conocido como el Chacal de Nahuel Toro, fue fusilado en el patio de la cárcel de Chillán. Su caso conmocionó a la opinión pública de la época, sobre todo por el proceso de rehabilitación que experimentó este campesino, que le permitió arrepentirse de asesinar a una mujer y sus hijos, pero que no lo salvó de la pena capital. El asesinato de su mujer y los 5 hijos de esta lo llevó a enfrentar el pelotón de fusilamiento. Durante el tiempo que esperó la pena capital en la cárcel, se rehabilitó, aprendió un oficio y se hizo católico. Sin embargo, no le bastó para evitar la fatal sentencia. El 30 de abril de 1963, Jorge del Carmen Valenzuela, conocido como el Chacal de Nahuel Toro, fue fusilado en la cárcel de Chillán a las 7:23 de la mañana. Pese a que en un primer fallo la justicia lo condenó a 33 años de presidio, en las siguientes instancias esta decisión cambió. El hombre debió enfrentar a los 41 años la pena de muerte. En el sentido estricto, si tú me preguntas respecto a la sentencia que se llevó a cabo sobre el Chacal de Nahuel Toro, estaba conforme a derecho. El crimen había sido alevoso, fue un crimen brutal, el homicidio estaba absoluto y totalmente establecido de quién había sido el que lo había ejecutado, que fue él, y además también estaba confeso eventualmente el asesino. Fue en 1960 cuando la Corte de Apelaciones de Chillán cambió la sentencia a pena de muerte, que fue confirmada por la Corte Suprema. El presidente de la República en ese entonces, Jorge Alessandri, por recomendaciones de los tribunales de justicia, no concedió su indulto. Esta situación motiva a Valenzuela Torres a solicitar el indulto presidencial en este tiempo a don Jorge Alessandri, quien ante la gravedad de los hechos no concedió el beneficio, a pesar de todas las muestras dadas por el reo en cuanto a conocer la religión, aprender a leer, a escribir, a desempeñarse en un oficio, dejando atrás su falta de enseñanza para convertirse en un hombre útil a la sociedad. El presidente Jorge Alessandri podría haber indultado al Chacal de Nahuel Toro tomando en consideración los poderes constitucionales que tenía en esa época. Al final no lo hizo. Queda condenado a la pena de muerte. ¡No! La condena
condena del Chacal de Nahuel Toro generó discusión en la sociedad. Pese a estar condenado a muerte, Jorge del Carmen Valenzuela comenzó un proceso de rehabilitación, un trabajo que dio frutos. Antes de morir, el Chacal era creyente, aprendió a hacer guitarras y se había arrepentido de sus actos. Argumentaba que por su condición precaria nunca contó con las herramientas necesarias para tener conciencia de sus actos. Esta materia hoy está regulada por la Ley 18.050, cuya última modificación se realizó en el año 2011 y mantiene la gracia del indulto como facultad exclusiva del presidente de la República. Es lamentable, quizá efectivamente el Chacal de Nahuel Toro tuvo una verdadera contrición, una verdadera reforma. No sé si para dejarlo libre eventualmente, pero sí por lo menos para dejarlo dentro del mismo penal donde se encontraba, de alguna forma seguir siendo un elemento útil a la sociedad. Más de 100 personas estuvieron presentes el día que fusilaron al Chacal de Nahuel Toro. Las radios del país transmitieron el momento exacto de su muerte, una historia que marcó las crónicas policiales del siglo XX y que dejó el dilema de quien conoció la rehabilitación. Se arrepintió de sus actos, pero no le alcanzó para ser perdonado. Un proyecto de ley recién aprobado por el Senado eliminó las normas del Código Orgánico de Tribunales que impedían a las personas en situación de discapacidad postular a la carrera judicial. La nueva ley de la República terminará con la discriminación a personas ciegas y sordas que podrán desarrollar su vida profesional en tribunales y notarías. Cuando cursaba su segundo año en la carrera de Derecho en la Universidad de Valparaíso, Paulina Bravo estudió el contenido del Código Orgánico de Tribunales. En él, un artículo le prohibía ejercer como juez o notario debido a su situación de discapacidad sensorial, una situación que cambiará en los próximos meses cuando entre en vigencia el proyecto de ley que elimina las prohibiciones que impiden a personas ciegas, sordas o mudas acceder a la carrera judicial. Creo que en mi caso particular nunca tuve la pretensión siquiera de seguir en la carrera judicial basándome principalmente en la existencia de esa prohibición. 2 años tardó el trámite legislativo de este proyecto que deroga el artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales y permite a personas con capacidades diferentes postular al cargo de juez o notario. Termina así una discriminación injustificada para personas que tienen todas las condiciones para asumir este tipo de cargos. No existía una posibilidad de que las personas pudiesen participar en igualdad de condiciones, ¿cierto?, en la academia judicial con el objeto de volver a transformarse en jueces, sino que inmediatamente existía una prohibición de entrada, es decir, no existía ni siquiera un análisis de sus antecedentes. Para los adherentes de esta iniciativa, que nació a raíz de una moción parlamentaria, el artículo derogado correspondía a una discriminación arbitraria que carecía de fundamentos específicos. De esta forma, el proyecto es un impulso para fortalecer la inclusión de los estudiantes de Derecho y abogados con capacidades diferentes. No solamente hay muchos estudiantes ciegos, sino también hay muchos abogados ciegos que ejercen la profesión hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Entonces, esto les va a permitir poder participar en igualdad de condiciones en los concursos para poder transformarse en jueces de la República. Cuando uno presenta una discapacidad y se transforma en abogado en Chile, hay distintos ámbitos donde, de acuerdo a esa norma discriminatoria, ni siquiera podría haber pensado en ejercer. La norma, que está a la espera del control de constitucionalidad para su promulgación, será un elemento más para apoyar el trabajo de los abogados en situación de discapacidad, que ya cuentan con herramientas tecnológicas para perfeccionar su formación profesional. La Corte Suprema acordó que el 31 de diciembre de este año el octavo juzgado del crimen de San Miguel cerrará sus puertas, por lo que todas las causas que aún estén pendientes serán trasladadas al primer juzgado civil de San Miguel. La pregunta que surge es, ¿cómo trabajan sus funcionarios para afrontar este cambio? Han pasado 11 años desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal que decretó el cierre de los juzgados del crimen que funcionaban en la región metropolitana. A la fecha, solo 2 tribunales mantienen la tramitación de las causas anteriores a la reforma. Uno de ellos es el octavo juzgado del crimen de San Miguel, que trabaja para afrontar su cierre definitivo fijado para fines del 2016.
Lamentablemente este es un proyecto de revisión de gran envergadura que ha significado para el tribunal un arduo trabajo de revisión. Nosotros somos un tribunal que no contamos con ningún sistema tecnológico de apoyo. Somos un tribunal que trabajamos a lápiz, como se dice en el sistema antiguo. Una comisión conformada por los ministros visitadores, jueces interinos, secretarios y el Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial diseñó en 2014 un plan de acción para encargarse tanto de los depósitos bancarios a nombre del tribunal como de las órdenes de aprehensión pendientes. Todo lo que es la carga de trabajo que significan las órdenes de aprehensión pendientes y que deben ser definidas en el 8º juzgado del crimen, para lo cual se requieren desarchivo de proceso o un mecanismo que está por definirse también en el pleno de esta Corte de Apelaciones. Para el 31 de diciembre yo puedo adelantar que debiéramos entregar al primer juzgado civil de San Miguel, el continuador legal de este tribunal, un pendiente de unas 4.000 órdenes. Ojalá, eso es lo que yo pretendo dejar como pendiente. Pero además de establecer qué pasará con esta gran cantidad de órdenes de aprehensión, los funcionarios del 8º Juzgado del Crimen de San Miguel revisan y planchan libros, coordinan el último remate de especies y redactan el inventario de unas 600 causas que están todavía en proceso. La juez lo que ha requerido en este minuto es el desarchivo material del expediente para con el expediente físico poder tomar la definición. Y eso tiene un tiempo, porque el archivo judicial, en realidad la ubicación de causas que son de muy antigua data es muy complejo, da una serie de situaciones administrativas internas que tiene el archivo judicial. Para evitar la congestión de las labores, cuando se cumpla el plazo, un grupo de 10 funcionarios del 8º Juzgado del Crimen de San Miguel se trasladará hasta el primer juzgado de la misma comuna para terminar las causas pendientes. Las bases del actual sistema carcelario surgieron hace más de 170 años con la promulgación del Decreto Ley de Construcción de la Cárcel Penitenciaria en julio del año 1843. El objetivo del presidente Manuel Bulnes fue reemplazar los castigos físicos y humillantes a los que eran sometidos los reos por un sistema rehabilitador. El paso de los años trajo consigo nuevos desafíos y la creación de una institución especial de vigilancia. El origen de las cárceles en Chile data del periodo de la conquista. El sistema replicaba el modelo de las leyes de Indias en España, un calabozo rústico donde los condenados esperaban la ejecución de su castigo. Posteriormente, con la independencia, se crearon los carros ambulantes y la isla Juan Fernández se convirtió en un espacio para realizar trabajos forzados. Todos estos castigos tenían como elemento principal la humillación de los presos. Una sanción pensada como un castigo, principalmente o enfocado en el cuerpo del individuo que estaba siendo sancionado, a su vez tenía una lógica donde la imposición del castigo buscaba ser ejemplificadora para el resto de la población. Incluso podríamos decir que infundiendo cierto miedo, cierto temor a la sanción y por otro lado humillando al sujeto. Las condiciones inhumanas en que se mantenía a los reos desató la crítica de los intelectuales del siglo XIX. Esto provocó que el presidente Manuel Bulnes reemplazara en 1843 el entonces sistema penitenciario inquisitivo por uno que imitaba un modelo arquitectónico llamado panóptico. El 19 de julio de 1843 fue promulgado el Decreto Ley de Construcción de la Cárcel Penitenciaria de Santiago. El gran aporte de la penitenciaría es que consolidó un sistema institucional donde había un tratamiento estándar para los penados en Chile, o al menos eso se esperaba. La penitenciaría de Santiago comenzó a funcionar en 1847, pero su construcción fue paulatina hasta 1856, cuando finalizó la edificación de 520 celdas. El encierro tenía como objetivo rehabilitar a los condenados a través de la instrucción primaria y el aprendizaje de un oficio, principios que hasta hoy mantiene el sistema penitenciario chileno. Se va incrementando la necesidad, ¿cierto?, de ir formando una cantidad importante de contingentes para efecto del trabajo penitenciario, pero no solo desde el punto de vista del número, sino que también desde el punto de vista de la mejora constante en términos de conocimientos y herramientas para trabajar, ¿cierto?, con nuestra población penal. Y no solo aquello, sino que además intervenirla en términos, ¿cierto?, de lograr de parte de ellos un trabajo de reinserción.
El paso de los años trajo problemas de salubridad y hacinamiento. Además, se creó una guarnición militar especial para la penitenciaría. Esta fue reemplazada por la Guardia Especial en 1871 y en 1911 sus funciones fueron agrupadas en el Cuerpo de Gendarmería de Prisiones. En los años 30, la institución adoptó el nombre de Servicio de Vigilancia de Prisiones con un acento más cercano a la formación civil. Esta es la génesis de Gendarmería que celebra cada mes de noviembre su creación. Gendarmería, a través de sus equipos técnicos, profesionales, personal uniformado también, comprometido en esa labor, propender a entregarle a los internos herramientas para que ellos, una vez en libertad, se inserten de mejor manera a la sociedad. Por lo tanto, sin duda que nuestra labor tiene que ver con un impacto en términos de seguridad pública. Pacto que fue iniciado 170 años atrás con un decreto ley que, a pesar de contener solo 4 artículos, forjó los cimientos del sistema penitenciario chileno con una inversión de 30.000 pesos de la época. Hasta 5 años de cárcel pueden arriesgar las personas que cometen el delito de receptación, que es básicamente mantener o comercializar artículos robados. El delito de receptación es cometido por aquellas personas que tienen en su poder, hayan comprado, vendido o comercialicen de cualquier forma especies hurtadas o robadas. En nuestra legislación, este delito está castigado por la Ley 19.413 en su artículo 456. Todos aquellos que cometen la receptación de especies se enfrentan a penas de presidio menor en cualquiera de sus grados, es decir, de 61 días a 5 años de cárcel, además del pago de una multa que va desde los 230.000 a 900.000 pesos aproximadamente. Los jueces de los tribunales penales dictan sentencia de acuerdo al valor de las especies, la gravedad del delito que se cometió y si el acusado estaba en conocimiento de que estaba frente a especies robadas. Las personas que realizaron más de una receptación, o sea, son reincidentes, reciben la pena en su grado máximo. La Academia Judicial realizó una charla en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt sobre la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Esta información y otra se la contamos en el bloque de contingencia. Jueces y abogados asistieron a una charla dictada por la Academia Judicial sobre la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento número 20.720 en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. La jornada fue inaugurada por la presidenta del Tribunal de Alzada y tuvo como objetivo aclarar dudas sobre esta legislación para entregar un servicio de excelencia a la comunidad. La Formación de Honor de Gendarmería de Chile dio inicio a la despedida del juez presidente del Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique, Sergio Vázquez Parra. Luego de 28 años al servicio del Poder Judicial, el magistrado realizó su última audiencia. Posteriormente, en las afueras del recinto, le esperaba un homenaje encabezado por el presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Sergio Mora. Cuando un hombre como Sergio, por mandato constitucional, deja sus labores y se aleja del trabajo judicial, constituye un deber imperioso para nosotros pregonar sus virtudes, su bondad y la inalterable nobleza de sus acciones. Yo solamente quiero decirle que tal vez pude ser incluso mejor de lo que ustedes dijeron, porque esta región de Aysén a la que nosotros servimos merece tener los mejores jueces, los mejores funcionarios judiciales, los mejores integrantes de la Administración de Justicia en todos los niveles. Y yo creo que lo tenemos. Más de 100 alumnos del Colegio Inglés de Iquique participaron de una charla realizada por funcionarios de la Corte de Apelaciones de esta jurisdicción. La actividad tuvo como finalidad acercar la labor que el Poder Judicial y el Tribunal de Alzada realizan en la región. La Ley 20.000 de drogas y la de responsabilidad adolescente fueron los principales temas abordados por los alumnos. La jornada concluyó con la promesa de docentes y funcionarios de realizar una visita guiada a la Corte de Apelaciones de Iquique. Ministros y funcionarios de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago festejaron las fiestas patrias en el Palacio de Tribunales. Con comidas típicas y cuecas, los asistentes disfrutaron de una jornada de entretención encabezada por la máxima autoridad de justicia, el ministro Hugo Dolmetsch. El presidente de la Corte Suprema aprovechó la ocasión para agradecer la labor que hacen estos funcionarios por entregar un servicio judicial de calidad a los usuarios. En el poco tiempo que llevo acá, solo he tenido satisfacción.
solo he recibido buenos tratos. Y esto se debe a todos ustedes. Cada uno ha hecho lo que le corresponde en la forma más digna y más perfecta posible. Y eso se los agradezco. Hasta la Corte Suprema llegó la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública junto a integrantes del Ministerio Público, la Corporación de Asistencia Judicial, Congreso Nacional y de la Subsecretaría de Justicia para pedirle al presidente Hugo Dolmetsch que apoye un proyecto de ley que permita la homologación de la práctica profesional para las personas que estudian Derecho en el sector de justicia. Reconocer que hay una situación hoy día que afecta a nuestros funcionarios que con mucho esfuerzo, de manera vespertina, estudian la carrera de Derecho y cuando se ven enfrentados a realizar la práctica profesional deben solicitar un permiso sin goce de remuneraciones por 6 meses. La idea es que aquellos funcionarios públicos que trabajan en temas judiciales y estudian Derecho en carreras vespertinas puedan optar a no realizar la práctica obligatoria para titularse, tomando en cuenta la labor que cumplen en los distintos organismos vinculados a la justicia, una situación que sí ocurre actualmente con los funcionarios del Poder Judicial. Ponemos fin a la presente edición de noticias del canal de televisión del Poder Judicial. Como siempre, muchas gracias por seguirnos. La invitación es a que se sigan comunicando con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, que pongan me gusta, que compartan nuestros contenidos y que nos hagan llegar sus comentarios a través del sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.